buenas tardes para todos, ¿no? Bienvenidos. Gracias. Agradecemos su presencia y compañía en este nuevo encuentro que busca y se propone promover la reflexión acerca de nuestra historia, de la historia de Colombia, en busca de nuestras raíces, nuestra identidad, centrándonos en argumentos históricos que nos permitan conocernos o reconocernos como nación y encontrar fundamentalmente un derrotero para nuestro país. Mi nombre es Miguel de J. Niño Sandoval, soy abogado y cofundador de la Corporación Reconocimiento y Concordia y actualmente presidente en Colombia del Movimiento Político por la Unidad, que es un movimiento que no es un partido, tampoco es una asociación ni corporación, sino es una organización internacional que busca promover y establecer una corriente de reciprocidad. Es decir, en la reciprocidad superamos las dificultades, nos ponemos en la situación del otro, entendemos, superamos, encontramos soluciones a nuestras dificultades con fundamento en la fraternidad universal, que es un principio esencial para construir un mundo unido. En el mes de agosto iniciamos nuestras conversaciones, nuestros diálogos, que es uno de los elementos esenciales de la corporación, es entrar en diálogo. Invitamos al doctor Enrique Serrano, que es un escritor, profesor, historiador y actualmente director del Archivo Nacional. Su conferencia giró alrededor de dos preguntas y que vuelvo a transmitir a nuestros queridos amigos que nos acompañan. ¿Qué nos une aún a los colombianos y cuáles son los principales rasgos culturales de nuestra identidad? ¿Qué es lo que identifica a nosotros como colombianos? En esa disertación el doctor Serrano nos dejaba una respuesta o una propuesta y decía, a Colombia le hace falta un proyecto nacional sólido. Proyecto nacional sólido, le hace falta. De esa premisa nos surgió entonces otro interrogante que intentamos dilucidar o aportar de distintas miradas. Y la pregunta que nos estamos haciendo y que ahora entraremos en diálogo todos, ¿cuál puede ser ese gran proyecto nacional? Para continuar con esa reflexión, esta tarde nos acompaña el coronel Carlos Alfonso Velázquez, cofundador de la Corporación Reconocimiento y Concordia, actualmente profesor universitario, en donde realiza acertados y puntuales análisis de la realidad nacional. Nuestro invitado, Carlos Alfonso Velázquez, también, a manera de respuesta, formula, al estilo socrático, otros interrogantes que estaban en nuestra invitación. ¿Cuáles son los rasgos de la cultura dominante de nuestra nación? ¿Qué dilemas se debaten en los ámbitos de derechos y deberes, libertad, privacidad, seguridad, verdad y relativismo? La pregunta, pues, mantiene puntos centrales, ¿no? La pregunta esencial, cultura dominante y nación. Construcción histórico, político, cultural de un pueblo. A eso se hace referencia con la palabra nación. La construcción histórico, político y cultural de un pueblo. ¿Cuáles son los puntos dentro de esa construcción histórico-política, cultural, que los colombianos consideramos como propio? ¿Qué es lo que nos identifica en ese contexto cultural? ¿Cuáles son los puntos dentro de esa construcción histórico-política que nos identifican? Debemos preguntarnos todos. ¿Cuál es eso que nos une, que nos identifica a los colombianos? Vamos a escuchar al coronel Velázquez en su charla, conferencia, y el aporte que hace para dialogar sobre el tema propuesto. Bienvenido, Carlos Alfonso. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esa introducción ambiciosa en cuanto al contenido de la charla que vamos a comenzar, porque estamos comenzando. Porque el contenido es un poco más humilde, digamos, más sencillo. Se trata de procurar escarbar un poquito el trasfondo de la cultura, llamémosla vigente o dominante hoy día en Colombia. Para eso, permítame, voy a compartir pantalla para una presentación que
se preparó. Sí, entonces traigo la siguiente frase introductoria. La verdad es una necesidad constitutiva del hombre. Este puede definirse como el ser que necesita absolutamente la verdad. Es lo único que esencialmente necesita el hombre, su única necesidad incondicional. Es un José Ortega y Gasset, un filósofo cuya producción intelectual se dio principalmente a comienzos del siglo XX. Es un filósofo hispano, tiene en sí la hispanidad en su pensamiento, en fin, la cultura hispánica. Entonces, quiero empezar por hacer una breve síntesis y espero no ser simplista en esta síntesis. Lo que estamos viviendo hoy en la cultura política, en la cultura general en Colombia, es producto de los 200 años de república que hemos cumplido en estos días, en este año, a los que se repusieron sobre los 300 años, 3 siglos de conquista y colonia. Con Enrique Serrano hablábamos de 3 siglos de conquista y colonia, de unas raíces culturales que él observa y se ven muy interesantes en sus libros. Y entonces a esas raíces culturales se han venido sumando unas que vinieron de la República. Y en la parte específicamente política, durante la República, pues recibimos esa influencia europea, no solamente de España, sino de Europa en general, de Occidente, también de Estados Unidos, aunque nació al tiempo con nosotros prácticamente como república. Pero ¿qué pasó? En eso, como el hombre necesita absolutamente la verdad, en esos siglos, llamémoslos el 19 y el 20 principalmente, el hombre estaba buscando la verdad y muchos creyeron encontrarlas o bien en el liberalismo o bien en el socialismo y sus diferentes derivados, ideologías. Y las ideologías no es que sean mentirosas, lo que pasa es que son verdades incompletas, verdades a veces a medias. Es decir, las ideologías no fallan por lo que ven, sino por lo que dejan de ver. No fallan por lo que dicen, sino por lo que dejan de decir. Entonces, esas verdades chocaron, esas verdades a medias o incompletas, en buena parte chocaron con las 2 guerras mundiales, los nacionalismos, etcétera, etcétera. El nacionalismo son otra ideología derivada de estas 2, liberalismo, porque hubo nacionalismos socialistas y nacionalismos liberales, como el gringo, y nacionalismos socialistas como el alemán, como el italiano, en fin, chocaron. Y después de eso, y después de las crisis económicas y demás, la crisis del 29, etcétera, quedó una decepción general en el inconsciente colectivo de Occidente. Decepción general, ¿por qué? Por lo que estamos hablando de la frase de Ortega y Gasset, ese pensamiento clave. Y entonces se ha buscado reemplazar ese vacío, esa decepción. Algunos lo procuran neutralizar ese vacío con el relativismo o con el nihilismo, y últimamente especialmente esos 2, relativismo y nihilismo, con las experiencias que les produzcan emociones. Ahora al final hablo de un libro que acaba de salir que habla de la hemocracia. Ya no es democracia, sino democracia. Claro que el libro está observando principalmente lo que pasa en Estados Unidos, pero también nosotros no somos exentos de eso porque tenemos esa influencia por la cercanía geográfica y por historia, muchas cosas, en fin. Pero entonces, de esa democracia, por eso es que vemos personajes públicos de renombre
como por ejemplo el embajador colombiano en Washington, que varias veces inicia respuestas a preguntas que le hacen diciendo, le pregunta la opinión por alguna cuestión, cualquiera que sea. ¿Cómo ve usted las relaciones con el gobierno Trump? Entonces, arranca diciendo, yo siento que, no dice yo pienso, o interpreto, o nada, sino yo pienso. A mí, como profesor universitario, constantemente estoy tratando de ayudar a los estudiantes a quitarse ese yo siento que. Sí, el sentir no es malo. Lo que pasa es que el sentir no es lo principal. Hay que decir pienso, percibo, opino, no sé. Bueno, pero eso es, digamos, un síntoma de esa emotividad que se está buscando hoy día en el ámbito político y demás para llenar ese vacío de verdad que nos dejaron las ideologías en aquellos que pensaron que ahí estaba la verdad para vivir mejor, para un mundo mejor, para proyectos políticos, en fin. Repito, no es que las ideologías sean erróneas todas y están equivocadas todas, no. Lo que pasa es que son verdades incompletas y eso hay que tenerlo claro. Y verdades a veces que incompletas se convierten en verdades a medias. Y veamos esta frase de Ortega y Gasset, repito, comienzos del siglo XX. Veamos una recién salida de un filósofo norteamericano que escribe con base en lo que observa en su sociedad. Ninguna sociedad puede ser mínimamente funcional sin una apreciación robusta de la infinita utilidad proteica de la verdad. Harry Frankfurt. Claro, es cultura anglosajona, ¿no? La primera es hispánica, la segunda anglosajona, más pragmática si se quiere, pero también habla de la verdad. Está preocupado porque ve que la verdad desapareció, aparentemente desapareció en su sociedad, sobre todo por los líderes políticos que inciden en eso, ¿no? Todos sabemos del caso Trump, que todos los medios, o los principales medios, le tienen ya chequeadas no sé cuántas mentiras y bueno, en fin. Y por eso ya hay escritores. El pasado domingo nomás, Hernando Gómez Buendía escribió una columna que dice Estados Unidos está a puertas ya de una guerra civil. No sé, se va a ir el Estados Unidos socialdemócrata, perdón, demócrata y el Estados Unidos republicano. Parecería ser que hacia allá va, si las cosas van como van y sobre todo, eventualmente, este señor Trump es reelegido. Entendemos por cultura, y en estos planteamientos que puedo hacer, entendemos por cultura también como Ortega y Gasset lo que dice, el sistema de ideas vitales desde las cuales el tiempo vive. Y nuestra cultura dominante se puede entender o la podemos sintetizar hoy como relativismo cultural y ético. No hay criterios objetivos de bien y mal, sino preferencias subjetivas, sobre todo aquellas que me causan emoción. Es decir, niega la capacidad del ser humano para conocer y aplicar unos criterios objetivos claros de comportamientos edificantes, tanto en lo personal o privado como en lo sociopolítico. Ahora bien, eso tiene unas raíces, ese relativismo cultural y ético, unas raíces que son comunes a los debates actuales. Veamos esas raíces. Relativismo jurídico, que personas podrán explicar mejor, pero el proceso jurídico básicamente, en el año y lo que estamos planteando aquí, es aquel que sostiene que la ley es la medida del bien y del mal. Aparte de la ley, no hay ninguna instancia ni superior ni anterior. Y sin embargo, observemos,
cada vez estamos buscando más instancias de resolución de conflictos jurídicos. Entonces ya hay cada vez más demandas ante la Corte Internacional de Derechos Humanos o ante la Corte Penal Internacional o ante los tribunales administrativos internacionales. En fin, no es suficiente la ley para resolver los litigios y buscamos más instancias. No solamente eso, vemos como el fuero, por ejemplo, el fuero para los senadores, que fue establecido para protegerlos de posibles ataques o imparcialidades políticas que pudieran venir de un juez ordinario, normal. Entonces, que sean juzgados en la Corte Suprema de Justicia, que se entendería que ellos están fuera del bien y del mal en el sentido de ideologización política y demás, y resulta que ahora entonces buscamos hacerle, sacarle el cuerpo al fuero para poder ser juzgado por un juez ordinario, porque creo que la Corte Suprema de Justicia está ideologizada y me va a condenar por ataques ideológicos. Bueno, acabo de ver una noticia, hablando del positivismo jurídico, que equivale a los protocolos de la policía para su actuación en caso de protestas que deriven en algo de violencia o en mucha violencia, en fin. Y la noticia fue la siguiente. Duraron 3 días reunidos de un comité que se seleccionó el gobierno, al parecer de gente de todas las vertientes y ONGs y demás. Bueno, eran como 15 personas, según mostraron en la imagen en televisión. Duraron 3 días reunidos para sacar un protocolo para atender el requerimiento que hizo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al gobierno para que no se vuelvan a presentar los casos que hemos visto en los últimos días, en los últimos tiempos, desde el 21 de noviembre y ahora 8 y 9 de septiembre, 9 y 10 de septiembre. ¿Y sabe cuál fue el resultado? No pudieron cumplir con ese protocolo estricto que buscaban presentar, y lo que se conformaron fue con presentar una relatoría de las discusiones que se dieron, pero no salió el protocolo estricto. Entonces, no hay acuerdo, no hay esos acuerdos fundamentales, entre otras cosas, y es la opinión de quien habla, porque nunca ni el gobierno ni ellos mismos tocaron que de pronto, o más bien el problema de fondo de las actuaciones de la policía está más en la ética que en la ley o en los protocolos. Cuando una es ética, muchas veces el protocolo sobra. Cuando la persona es ética, por ejemplo, si ven que le van a incendiar un CAI, personas que no oyen ni entienden, entonces dice, bueno, no, a mí no me van a matar porque no tienen armas. Entonces yo bien dejo el CAI, al fin y al cabo es una edificación, me voy y busco refuerzos para después rodearlos y detenerlos, pero no salgo a dispararle a la multitud. Eso, si se maneja en una clase de ética como un estudio de caso, sería una conclusión a la que se llega. Pero como el relativismo es ético y cultural, como vimos al comienzo, entonces nadie habla de esa propuesta, de ajustar o reajustar la ética policial, por ejemplo. Ahora, una de las, para ratificar lo que estoy diciendo, una de las críticas que hizo algún magistrado de los que se apartó de la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dice, la tutela, o sea, la respuesta a la tutela que presentó ese grupo, esas agrupaciones de personas que fue favorable para la protección de los derechos de la protesta, quien criticó dice, la tutela busca imponer un criterio de moralidad y los jueces civiles no están para eso. O sea, la ley es el máximo guía del bien y del mal. Ahí no tiene por qué meterse la moralidad. Y consideran que las órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, son más, esta persona que criticó, tiene mucha de moralidad y poco de juridicidad, digamos. Pero otro detalle. Pude ver que el magistrado ponente no es solamente abogado, sino también filósofo.
Y viene un problema. Este positivismo jurídico también contiene un efecto que estamos viendo hace rato y es la exacerbación del discurso de los derechos humanos, soslayando los deberes y los límites. Y entonces viene el interrogante, ¿la autonomía personal es absoluta? Si se considera que algo es un derecho humano, la autonomía se tiende a ver como absoluta. Entonces, eso también ha producido que los derechos humanos, que se concibieron como un elemento para que la humanidad, y especialmente en Occidente, hubiera consenso sobre algo. Ese algo son los derechos humanos. Pero como se han exacerbado el discurso y se han extendido los derechos a límites inconcebibles, entonces ya han ido perdiendo de contenido, han ido perdiendo contenido. Los derechos humanos son parte del positivismo jurídico. Y una prueba de que han ido perdiendo contenido, el concepto, o ha ido perdiendo contenido el concepto de derechos humanos. El magistrado ponente de esa tutela que fue favorable a los demandantes para que la fuerza pública, el gobierno, respete la protesta social y no se presenten desmanes policiales, claro, en fin. Este ponente fue también quien elaboró la ponencia que la Corte dictaminara que la región de la Amazonía es sujeto de derechos. Hombre, la Amazonía es una riqueza natural nuestra muy importante y en un mundo que tiene crisis ecológica sí que es importante, pero llegar a decir que la Amazonía es sujeto de derechos es como una acción desesperada para buscar algo que tenga olor a ética, algo olor a verdad y para protegerla. Pero la lógica de cualquier campesino que vive en la Amazonía le dice, sí, la Amazonía es linda, es hermosa, hay que cuidarla, pero no podemos decir que tenga derechos. Entre otras cosas porque para tener derechos hay que tener deberes también. ¿Qué deber puede cumplir la Amazonía? O recordemos recientemente, hubo también un caso de tutela para una solicitud de habeas corpus para el oso chucho. Un habeas corpus para un oso que estaba muriendo, no sé qué cosa, porque estaba mal cuidado. Hombre, los osos son hermosos, hay que cuidarlos para que no sea una especie de extinción, pero derechos, eso pasa es porque se ha exacerbado el discurso de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se considera que ahí está la verdad del bien. La verdad y el bien están ahí, y en el positivismo jurídico. Entonces, se exacerba todo y al exacerbar ese discurso, pierde contenido. No es que esté diciendo que la ponencia del magistrado fue equivocada o no necesaria, no, eso es otra discusión. Digo yo, es viendo lo que está en el trasfondo de la cultura dominante. Sigamos, entonces, otro asunto que está en el trasfondo de los debates culturales actuales es el utilitarismo o consecuencialismo. Es decir, el único criterio ético hoy día para muchos, afortunadamente no para todos, es la producción de la mayor felicidad y satisfacción posible, el materialismo consumista. Entonces, decimos, ¿cómo así? No, sí. A ver, ¿por qué, por ejemplo, como gran medida del gobierno para reactivar la economía, se dio el día sin IVA cuando estaba la pandemia en pleno auge? Y vimos gente allá medio enloquecida sacando televisores grandísimos que no le cabían en el carro ni siquiera. ¿Por qué? Porque es la producción de la felicidad y satisfacción en ese consumismo materialista. ¿Por qué? Porque se abrió el comercio primero
exceptuando los bares, las discotecas y los restaurantes, pero se abrió el comercio primero que las bibliotecas, antes que las bibliotecas públicas, o antes que los teatros, antes que los templos. ¿Por qué? Porque es que esto está en el trasfondo de los debates culturales actuales, el utilitarismo o el consecuencialismo. Y otro asunto que está en el trasfondo es la ideología del progreso. Ideología, entiendo por ideología algo que parece lógico en la mente, en la subjetividad de una persona o de unas personas, pero que cuando se lleva a la realidad empieza a ver que no es tan real, no está tan acoplado con la realidad, o sea, con la verdad. La ideología del progreso es aquella que nos muestra que hay una fe absoluta en el progreso que devuelve al hombre el dominio sobre el mundo y la primacía absoluta de la ciencia, prácticamente absoluta para muchos, de la ciencia, la tecnología y la praxis en detrimento de la ética. Pero bueno, hoy día vemos que si las guerras mundiales y las subsiguientes crisis financieras no derrumbaron esta ideología, la pandemia del COVID-19 sí lo está haciendo. En primer lugar, porque se está mostrando la ciencia impotente. Pero ¿dónde ha habido una discusión ética de por qué surgió el virus? Una discusión ética de cómo se ha manejado la pandemia. Entonces, esto nos lleva a nosotros, los colombianos, lo diría los latinoamericanos, que tenemos una cultura hispánica e indígena fusionada. Porque la idea de tenemos que repensar qué es progreso y qué es desarrollo para nosotros. Sí, no podemos decir que todo lo que hemos recibido de Occidente es malo, ni mucho menos. No, pero es que no todo eso es bueno para nuestra cultura, para nuestro ser latinoamericano. Entonces, ¿será que tenemos que seguir el mismo modelo de desarrollo y de progreso que han tenido los norteamericanos o los europeos occidentales? ¿O habrá un progreso y un desarrollo que sea peculiar para nosotros, con ciertas, bueno, no peculiar, con ciertas peculiaridades? En fin. La gente se da cuenta de eso. Los caricaturistas lo expresan. A veces de manera, pues, ridiculizando, pero es una expresión. Por ejemplo, arriba vemos, acepto solo lo demostrable. Un señor ahí viendo un cerebro a ver si encuentra dónde es que está el origen de la apreciación de la belleza o de la apreciación de una sinfonía de Beethoven. O ese señor que tiene la vista nublada, no ve, dice, lo que se ve existe y lo que no se ve no existe. Entonces él dice, ¿quién sería el ridículo que se inventó eso? O Mafalda, acaba de morir Quino, hoy murió Quino, el que creó a Mafalda. Dice, ve un letrero que dice, prohibido pisar el césped, y la dignidad no. ¿Será que le estamos dando demasiada, no, más importancia, o no? ¿Será que a veces le colocamos más importancia a lo ecológico que al ser humano, a la dignidad humana, sin dejar de que la ecología sea importante? O este es el otro señor que dice que todo lo que sea privado, todo lo que sea ganar dinero es para lo privado y lo que sea pérdida es para lo público. O ese diálogo entre las familias. Seguramente el esposo y la esposa están ahí en su celular hablando por WhatsApp. Y hasta el perrito también. ¿Ah? Y hasta el perrito también está con. Y el perrito también. La La tecnología puesta al servicio del hombre o el hombre puesto al servicio de la tecnología. Bueno. Y entonces, la verdad. La discusión sobre la verdad ha sido de toda la vida. Desde Pilatos, cuando le dijo a Jesucristo, bueno, ¿y qué es la verdad? Pero la verdad existe.
Y para eso, entonces, preparé este cuadro tomado de un autor, se llama Javier Aranguren, de Antropología Filosófica, que a la izquierda vemos el término y a la derecha vemos el contrario. No quiere decir que lo contrario sea malo, no. Es el término para entender el significado de cada concepto. Entonces, verdad. Verdad es decir de algo que es lo que es la adecuación de la cosa al intelecto. ¿Qué es contrario a la verdad? Por una parte, la mentira, que es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. O la falsedad, que es sostener, pensando que es verdadero, algo que no coincide en la realidad. Pasemos al siguiente término. Y estamos viendo las distintas actitudes de conocimiento, porque el conocimiento es la búsqueda de la verdad. Entonces, hay diferentes actitudes de conocimiento. Veamos ahora la siguiente, la certeza. Es el convencimiento subjetivo fuerte acerca del valor de lo conocido, o sea, lo correcto. El término contrario es la falta de firmeza por la posibilidad de que la realidad sea otra. La duda no es que sea mala, la duda es la que ha dado pie para que se hagan los grandes descubrimientos de los grandes científicos de la historia. Pero hay una cosa importante que muchas veces no tenemos en cuenta, pero es así. Esto que tengo, ese cuadro azul, de fondo azul, cabe tanto certeza sin verdad como verdad sin certeza. Sí. Hay certeza de que, no sé, de que se quemaron unos CAIs, pero no es verdadero el hecho de que haya sido el ELN en sus células el que los quemó de manera planeada. Por decir un ejemplo, frente a la actualidad. Pero también hay verdad sin certeza. Puede haber verdades sin certezas, pero son verdades. La opinión. La opinión es el convencimiento subjetivo débil acerca del valor de lo conocido, bien por falta de conocimiento, bien porque no se trata de una realidad unívoca. El fanatismo es la actitud de quien convierte algo opinable en definitivo. El relativismo, que es el que más nos interesa a nosotros por el ambiente cultural vigente. Reducir todo a opinión. Reconocer la incapacidad del conocimiento humano para llegar más allá del sujeto. Problema. Lo defiende de un modo no relativo, sino absoluto. La fe, y no estoy hablando de la fe sobrenatural, sino de la fe en general. Asentimiento a un contenido movidos por la confianza de quien nos revela, en quien nos revela. Cuando llego a un restaurante y pido un almuerzo, tengo fe en que me van a dar un almuerzo sano, que no va a estar contaminado, que no me voy a intoxicar. No tengo que ir a la cocina a verificar qué ingredientes utilizaron, si están pasados o no están pasados. Tengo fe. Cuando leo a un autor, tengo fe en que está diciendo la verdad, o por lo menos tiene buena fe para decir la verdad. Contrarios a la fe, el fideísmo, aceptar como contenido de fe porque ha renunciado a pensar algo que debería conocer directamente. Increencia, autosuficiencia de quien renuncia a la fe. Desconfianza y soledad son algunas de las consecuencias que acompañan a esta actitud. Entonces, si miramos todo esto respecto a la verdad y las actitudes de conocimiento, una conclusión a la que podemos ir avanzando, llegando, es que para encontrar la verdad es importante que cada quien se libere lo más posible de su subjetivismo. No es que no lo tenga, y uno tiene sus propias opiniones, pero
pero no encerrarse en él, sino salir de él. Y el diálogo, la importancia del diálogo es que no se trata de su verdad y mi verdad, no, se trata de la verdad que está fuera de nosotros, vamos entre los dos dialogando a encontrarla, o entre los tres o entre los cuatro, porque cada ser humano, ningún ser humano es poseedor de la verdad, ni mucho menos la verdad absoluta. Hay seres humanos que tienen verdades más completas que otros, pero todos tenemos una porción de verdad. Entonces, para poder unir esas porciones de verdad y encontrar una verdad más completa, no absoluta, más completa, de todas maneras, necesitamos entrar en el diálogo. Pero el diálogo leal, el diálogo no para imponer mi opinión o la suya, sino el diálogo cordial y fraterno. Viene el relativismo, del que vamos a hablar un poco más. Esta famosa frase ha hecho carrera en muchos y todavía muchos o varios la tienen en su mente. Nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del cristal, del color del cristal con que se mira. Sí, la subjetividad. Pero si yo no me dejo esclavizar por la subjetividad, puedo dejar de un lado y veo a ver cuál es la otra verdad para que tengamos esas dos porciones de verdad. Mejor dicho, la verdad sí existe, lo que pasa es que nadie la tiene absoluta, pero se puede completar cada vez más mediante el diálogo. ¿Cuáles son los rasgos del relativismo? Pues a ver, alguna prueba aquí porque es ahí está, rasgos del relativismo. Sí, pero bueno, no se está trabado, algo pasó. Bueno, primer rasgo, a la izquierda arriba. Todas las opiniones son verdaderas aunque sean contrapuestas. Segunda, en la misma izquierda. El reino del opinable es el reino de lo relativo, en el que en último término es la libertad individual, lo que decide qué es verdad o no para la persona. Se reduce la verdad a la opinión. Otro rasgo. La verdad obedece a una interpretación subjetiva de lo que cada persona considera bueno para sí misma. Y el último rasgo, que pues prácticamente los abarca a todos, es la vida buena no radica en verdades, principios, valores, virtudes o compromiso, sino en la libertad individualista, que lleva la posibilidad de actuar donde, cuando y como se quiera, sin juzgar a nadie a cambio de no ser juzgado por nadie en sus actuaciones, claro está. Obviamente tratar de juzgar las intenciones de alguien es un abuso que no se puede aceptar, porque es que las intenciones solamente son conocidas por la misma persona que las tiene. Pero si uno sí puede juzgar las actuaciones de alguien. Pero hoy día casi que se ha llegado a la exageración de no corregir a un hijo, a un estudiante, cuando tiene una actuación que es negativa para él mismo. Llamarle la atención porque llegó tarde o lo que sea, se considera que no es pertinente y no es bueno para la convivencia. Ahora, otro problema es la forma de hacerlo, ¿no? Se puede corregir sin necesidad de herir. Reflexión crítica sobre la verdad informativa. Aquí vino bien una cuestión importante. Bueno, la semántica básicamente nos dice que se refiere al significado de los términos, porque es que los términos que usamos para comunicarnos su referencia a la realidad y por ende a la verdad que contienen las palabras. Si se prescinde de la dimensión ética, semántica del lenguaje, ya no importa el verdadero significado de las palabras y en consecuencia desaparece u oscurece el acceso a la verdad misma de la información. De esa manera, el lenguaje se convierte en un instrumento de manipulación mediante el cual se puede transformar el mal en bien o en opción legítima.
Y es cuando surge lo políticamente correcto y los eufemismos. O en ocasiones los disfemismos, que es la exageración de el eufemismo es vaciar de contenido una verdad. Y el disfemismo es darle más contenido para que sea más dolorosa o enfática esa verdad. Pero ambos pecan contra la verdad. Precisamente, bueno, ahora hablamos de eso, lo políticamente correcto. Ahora, al final hablamos de un artículo que salió este domingo en El Tiempo, que se llama La Neo-Inquisición que desató lo políticamente correcto. Ya hablaremos de él. Entonces tenemos a la izquierda eufemismos, así que me llegaron a la mente de los que más lee uno por ahí en la prensa o escucha a la gente, y los términos correctos. Retención es el eufemismo del término correcto secuestro, pero oigan bien esto que acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir que nos muestra cómo la verdad es un elemento pacificante e irreemplazable para realmente lograr la paz. A ver, no sé si ustedes todos vieron, pero imagino que varios, que Ingrid Betancourt concedió una entrevista larga en la Comisión de la Verdad, bueno, y después otra ahí con María Jimena Duzán en Semana en Vivo. Y se habló de su secuestro. Ella habló de los vejámenes que sufrió de manera muy gráfica, lo hizo de manera noble, de manera sin herir, pero sí diciendo la verdad serena, pero enfáticamente. Por pura coincidencia, porque no estaban invitados los de la FARC, como es que a esas conferencias puede conectar cualquiera, pero el Estado Mayor de la FARC se conectó a esa conferencia, a esa entrevista en profundidad, y después de escucharla, lo que le decía ella al padre Francisco de Rú, los de la FARC quedaron quietos en primera, como se dice vulgarmente, y por primera vez en la historia del país redactaron un documento en donde se ve un verdadero arrepentimiento de haber hecho lo que hicieron. Y poco después salió una entrevista que concedió Carlos Lozada o Julián Gallo. Carlos Lozada era el área de combate y hoy su nombre es Julián Gallo, en que le pregunta por el secuestro de Norberto Pérez, que fue un cabo que no pusieron en libertad oportunamente, a pesar de que el hijo que estaba muriendo de cáncer lo pidió hasta que se murió el niño y no pudo el papá ver a su hijo antes de morirse. Y entonces ahí dijo él, sí, que ahí se refleja una inhumanidad al que se llegó en la guerra. Pero, y aquí viene la respuesta importante de Carlos Lozada, que nos ratifica aquello primero, del positivismo jurídico, segundo, de la importancia de la verdad. Dice Carlos Lozada, o dijo, comillas, nosotros a veces nos hemos aferrado al lenguaje como un mecanismo de defensa y de afirmación de lo que somos. Pero el lenguaje nos tenía prisioneros de nuestro pasado, porque en la guerra nunca aceptamos el término secuestro. En esa carta que les digo, por primera vez hablaron de secuestro. Pero fíjate, jurídicamente, y en el código está así, jurídicamente se llama retención ilegal de personas. Entonces ellos se agarraban de lo jurídico para defenderse. No aceptaban la palabra secuestro, la consideraban ofensiva para ellos. Entonces, pero en los códigos está retención ilegal de personas. Vuelvo al tema. El bien y el mal es lo que diga la ley o no diga la ley. Incompleto. Relativismo ético. Entonces, retención, secuestro, falso positivo. No, es homicidio doloso, el término correcto. Objetivo militar. Que fulano fue declarado objetivo militar de los paramilitares o de la guerrilla. No, es amenaza de muerte. El ejército generalmente reportaba
en sus informes de prensa, declaraciones, fueron dados de baja o abatidos, no sé cuántos, o asesinados tantos, bueno, fueron dados de baja tantos guerrilleros o abatidos, y fue asesinado tanto, o fueron asesinados tantos soldados, todo para o exagerar un hecho o quitarle contenido o darle legitimidad, en vez de hablar de, en términos correctos, muerto en combate o en enfrentamiento armado. Desviación de fondos o de dineros. Sí, es una forma suave de decir peculado o robo de dineros públicos. Y ahí no se está ofendiendo a nadie, está diciendo la verdad. Fue un peculado o se robaron el dinero público. Aventura sentimental. No. Correcto. Eso es suave, es una aventura. La aventura tiene, para los jóvenes, tiene un aliciente interesante para mucha gente. La aventura sentimental. La realidad es que es una infidelidad o es un adulterio. Muerte digna. No, hay que llamarla muerte digna porque no se puede aceptar que se diga eutanasia. Es como muy crudo decir eutanasia, pero eutanasia es la verdad. Trabajo sexual o chica prepago. Hombre, chica prepago es ponerle elegancia a algo que se llama en propiedad prostitución. A no ser que se sientan ofendidos porque es de prostitución, pero es que es la realidad. Compañera sentimental. Compañera sentimental, en vez de decir esposa, novia o amante. En la televisión, los periodistas dicen, la compañera sentimental de fulano de tal. Hombre, ¿era la esposa, la novia o la amante? Interrupción voluntaria del embarazo, IVE, con mayúscula. Ya cuando un término se coloca en un acrónimo es porque le da más legitimidad. Los que usan los acrónimos, muchos son los gringos, ya lo copiamos, ¿no? Allá se dice ID card, en vez de decir identification card, para cortar y ganar tiempo. Entonces, interrupción voluntaria del embarazo o IVE, en vez de decir sencillamente aborto, es la palabra castiza y dice la verdad. Y opción sexual alternativa, elegante. En vez de decir sencillamente, es homosexualidad. O en alguna época, cuando se hablaba psicológicamente disforia de género. Entonces, el punto es, lo políticamente correcto es aquel que emplea los eufemismos para no herir susceptibilidades. Hoy día, no está sectorizado, pero digamos que tienden a emplearlo más los que son políticamente correctos, los de centro o izquierda que se llaman, pero eso es muy relativo. Lo que pasa es que se ha confundido, hablando durante la verdad, se ha confundido lo políticamente correcto con la prudencia en el hablar. La prudencia es saber qué decir, cuándo decirlo y a quién decirlo. Y en qué términos decirlo, sin sacrificar la verdad. Lo políticamente correcto es saber qué decir, cuándo decirlo, pero sin herir susceptibilidades. Entonces, si hay que sacrificar la verdad que contiene los términos, pues se sacrifica. Eso, en el fondo, es lo que está aquí en el artículo, una de las cosas que produjo lo que está dando hoy en Estados Unidos, la neoinquisición que desató lo políticamente correcto. La gente, que como decíamos al comienzo, el hombre necesita absolutamente la verdad, se empezó a cansar de los políticos en el sentido políticamente correcto. Y de pronto empiezan a aparecer unos personajes como Trump u otros en otras latitudes. Aquí tuvimos también un Uribe que dicen cosas con disfemismos, ya no con eufemismos, sino con disfemismos exageradas, mentiras disfrazadas, pero con frases exageradas o con términos exagerados. Y entonces la gente como que dice, uy, por fin apareció alguien que dice la verdad. Estamos hartos de las mentiras de los políticamente correctos de la izquierda. No, la verdad está aquí en la derecha y resulta que es una verdad, una mentira que se quiere peor porque es más polarizante, más crispante. Todo gira alrededor de no ser leales con la verdad. Influyen en el relativismo ético.
pues el influjo masivo de los medios de comunicación, incluyendo hoy día las redes sociales, obviamente, el aislamiento e incomunicación entre los seres humanos, de ahí la importancia del diálogo, y no precisamente el diálogo por WhatsApp. Y la opinión de la mayoría es garantía de certeza ética. Algo que mucha gente lo considera así, y es falso de toda falsedad. Bueno, ya conceptualizar la ética, yo creo que sobra en este momento. Vamos para cerrar, y le pido el favor a Ignacio. No, antes de cerrar con dos videos que quiero mostrar, son corticos, les quiero leer el último párrafo de ese artículo que escribió este señor Axel Kaiser. Axel Kaiser es un abogado chileno-alemán, o sea, dos países que en su cultura política ya tuvieron la experiencia de unos gobiernos dictatoriales, abusivos y demás. Entonces, Axel Kaiser muestra cómo esa, llamémosla, derecha evolucionada, si se quiere, o degradada más bien, está produciendo una neoinquisición contra los que son partidarios o actúan como lo políticamente correcto. Y escribió un libro que se llama Neoinquisición, está recientemente publicado, editorial Ariel, Persecución, Censura y Decadencia Cultural en el siglo XXI. Dice al final de su artículo, que es una especie de epílogo del libro, dice, habló del caso del Fausto de Goethe, en fin, dice, parte de la enseñanza de Goethe en esta historia es que la naturaleza del pensar implica un compromiso con los hechos, con la idea de verdad y la razón como el instrumento para descubrirla o al menos para acercarse a ella. Además, se debe ser humilde, pues la verdad nunca se consigue de manera absoluta. Como esperaba Fausto, quien, frustrado, se arrojó en los brazos del demonio para buscar el conocimiento en las emociones. De ahí la democracia, que dice, en las emociones, donde no puede encontrarse más que relativismo y caos. El relativismo y las emociones están totalmente ligados. Por eso, el filósofo de las ciencias, Karl Popper, un admirador de Goethe, afirmó que, abro comillas, el relativismo es uno de los muchos delitos que cometen los intelectuales. Es una traición de la razón y de la humanidad, ya que el conocimiento consiste en la búsqueda de la verdad, la búsqueda de teorías explicativas objetivamente verdaderas. Es esa idea de verdad la que permite un clima de tolerancia, humildad y libertad, y no la pretensión de absolutismo subjetivista que postulan los emócratas de hoy. Emócratas, no demócratas, emócratas de hoy. Entonces, para cerrar, hay diferencias entre la ética política y la ética personal, porque la ética política tiene que ver con la colectividad y la personal con la persona en sí misma. Sus objetos son diferentes, pero claro, no pueden estar divorciadas, que fue lo que sin quererlo seguramente lo hizo Maquiavelo con su libro El Príncipe, ¿no? Al colocar como fin de la política el poder. Y entonces para mantenerlo o alcanzarlo, no importa si hay que engañar o hay que disimular, lo que importa, y si para que mantener que la gente lo respete, es mejor que le tengan miedo. Bueno, una serie de valores ahí, de principios, todos centrados en el poder. De ahí la ciencia política, que tiene como fin de la política el poder. Lo que no es equivocado, pero es en el fondo la apertura de la puerta para que la ética política sea distorsionada. En el fondo, la ética política tiene que ver con que las personas, todas somos políticas por naturaleza, pero también los que están, especialmente los que asumen la política como una profesión,
tengan como fin de la política el bien común o la salud social y no el poder. Ahora, el poder es un medio, pero al lado de ese medio hay otros medios, pero todo enfocado en el bien común y la salud social. Entonces, a raíz de eso, encontré dos videos que quiero mostrar para que reflexionemos, en donde se ve que la ética política se separó de la ética personal, de la moral, y tuvo que un juez extranjero, ahí se fue el origen del Tribunal de Nuremberg, vamos a ver, es parte de una película que se llama Vencedores o Vencidos, en la que uno creía que siempre los juzgados habían sido los militares, pero no, también fueron juzgados magistrados, altos magistrados, entre ellos, y fueron juzgados por unos norteamericanos, entre ellos un momentico, Ignacio, Carlos Ignacio, entre ellos hay un señor de apellido Jennings, que es importante tenerlo en cuenta porque es que era un jurista de quilates en esa época en Europa. Sus libros eran de obligatoria consulta en todas las universidades importantes de Europa. Y es uno de los juzgados, el señor Jennings. Sigamos. Perdón, y en nuestro país estamos en vísperas de ver escenas parecidas a estas, guardadas las proporciones. Ya, el siguiente video ya es la sentencia final. Esto, y repito, es parte de una película que no pude conseguir completa. Es la sentencia final. Este fue el origen del Tribunal Penal Internacional de hoy. Son jueces norteamericanos, dos jueces norteamericanos y uno alemán, juzgando a los 4 magistrados. Escuchemos la ponencia, la sentencia, y lo que sucede ahí que es muy diciente, después de esta defensa del abogado de Yanni, en la que se ve un problema que también es muy vigente, y es la pérdida o la tendencia a perderse el concepto de responsabilidad personal. En la política sí que se ve eso. El concepto de responsabilidad política ha desaparecido. Bueno, muchas reflexiones deja eso. Quisiera traer a colación una importante que tiene que ver con nuestro propósito de proyecto de nación. Todos sabemos que estamos viendo cómo avanza el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, que básicamente contiene un principio y es: a mayor verdad que se diga y responsabilidad que se asuma, menos pena, menos restricción de la libertad, en fin, para unos, para otros, para todos. Eso, en el fondo, y es el único país que ha hecho esto. Y el mismo Tribunal Penal Internacional, el que nació de evolucionando esto que pasó en Nuremberg, el mismo Tribunal Penal Internacional, si la JEP cumple con su propósito, no va a meterse a ser subsidiario para que haya más justicia. Ahora, otra cosa es las personas que no se sometan a la JEP y que la justicia ordinaria no pueda juzgarlos, no sé, allá sí subsidiariamente la Corte Penal Internacional intervenga, eso es otro problema. Pero el punto es, la JEP nace de nuestra cultura. Mejor dicho, un tribunal como la JEP, ni siquiera hoy día, si uno piensa que es que ha habido progreso, etcétera, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial, si otro país de cultura anglosajona o de cultura germana hubiera terminado un conflicto con un tribunal, ni siquiera el de Sudáfrica, es un país que tiene una cultura africana mezclada con la holandesa, los africanos, no sé qué cosa, pero ni siquiera Sudáfrica tuvo este tipo de tribunal o este tipo de principio: a mayor verdad, menos pena, menos de la libertad. Esto viene de nuestra cultura. Vaya usted, inimaginable que un Estados Unidos, por ejemplo, instalara un tribunal de estos para terminar un conflicto de cualquier, la guerra civil o una guerra civil que se estallara ahora. La cultura de ellos no da para eso. La cultura de ellos es la que ustedes vieron ahí en la ejecución en ese tribunal, se mantiene. Hoy día, pues se ha modificado, hay negociación de penas, pero a cambio de plata.
fianzas y no sé qué más cosas, o a cambio de que entreguen los cabecillas de una organización mafiosa, o lo que sea. La verdad penal como negocio. La cultura nuestra, no. La cultura nuestra tiene eso. Y eso, en el fondo, viene porque nuestra cultura, independientemente de la práctica religiosa de cada quien, porque eso es asunto de su intimidad, pero nuestra cultura inevitablemente es católica. No en vano los españoles trajeron la religión católica aquí durante 3 siglos. No en vano los pueblos tienen todos en su plaza principal una iglesia católica al lado de la alcaldía, una parroquia católica, un templo. Todos o casi todos. ¿Y de dónde viene la JEP? Del sacramento de la confesión. Los católicos sabemos en qué consiste el sacramento. Es cultura católica. Y, repito, independientemente de la política católica. Entonces, nuestra cultura tiene esas raíces. Hay que rescatarlas, hay que desenterrarlas. Hay otras raíces. Por ejemplo, ¿por qué será que en Colombia nunca hemos tenido un héroe nacional por su gran cantidad de riqueza? ¿Santo Domingo fue héroe? ¿Hay alguien que esté proponiendo hacer una estatua de Santo Domingo? ¿O cuando se muera Sarmiento Angulo? ¿O cuando se muera Ardila Lure? ¿Qué sé yo? Bueno, y otras épocas. Nuestra cultura no valora ese tipo de personaje. Vaya a Estados Unidos, entra uno nada más a Disney World y ahí hay una galería de famosos y están los grandes ricos, Henry Ford y no sé qué cosa. Hoy día Bill Gates es un personaje que en Estados Unidos todo el mundo lo escucha cuando habla y es una especie de héroe nacional. Trump, en buena parte llegó a donde está porque es un gran magnate. Aquí máximo decimos, bueno, ningún presidente lo han valorado porque tenga plata. Algunos cínicamente dicen, bueno, ese tipo tiene plata, por lo menos no va a robar. Pero no es parte de nuestra cultura admirar la riqueza que obtienen los capitalistas. Pues que tenemos que encontrar, desenterrar y ser conscientes. Ahora, si es necesario cambiarlas, pues, no sé, se puede cambiar, o de hecho, algunas están cambiando, porque hay muchas personas que han, de tiempo atrás, estudiado por fuera, venido aquí. Está cambiando mucho en las grandes ciudades, o tiende a cambiar, pero en la Colombia más grande, la rural, y menos en la Colombia profunda, esa cultura está todavía ahí. Bueno, y eso nos puede ayudar, siendo fieles con la verdad, siendo conscientes del relativismo, para no aplaudirlo ni hacerle juego al relativismo sin necesidad de ser ofensivos, mucho menos. Eso nos puede ayudar a llegar a la concordia nacional. Abrimos el espacio para preguntas, diálogo, en fin. Tú lo moderas, por favor, Carlos Ignacio. Bien, gracias, Carlos Alfonso. Bueno, abierto los micrófonos para preguntas o comentarios. Adelante. Sí, a ver, bueno, no, primero que todo, gracias, Carlos Alfonso, gracias porque, bueno, ahí hay 2 o 3 punticos, seré breve. Primero, Carlos Alfonso, me parece muy importante lo que tú planteas que yo lo resumo en alguna parte y es la lucha que tenemos que seguir dando contra la positivización de las ciencias humanas, ¿no? Es que quieren eliminar la ética y la filosofía de la ciencia, digamos. Entonces, tu aporte me parece muy válido en esa línea. O sea, que hay una defensa implícita de que tenemos que, digamos, ligar la ética y la filosofía a la ciencia. Todos sabemos que el positivismo quiere eliminar la ética y la filosofía de la ciencia. Entonces, me parece muy válido eso. Y esa es una pelea del existencialismo, del humanismo y la fenomenología, pues que
que se está dando hace muchos años. Yo me ubico ahí, ¿no? Entonces, te felicito por ese aporte porque sí hay que estar atentos a esa positivización de las ciencias humanas. El segundo, otro punto importantísimo también, Carlos Alfonso, bueno, ahí hay cosas muy polémicas. Digamos, cuando tú planteas lo del el sujeto jurídico, ¿no? De los animales y de la naturaleza, digamos, ¿no? Sujeto jurídico, o sea, un animal puede ser sujeto jurídico, o la naturaleza puede ser un sujeto jurídico. Es un tema bien polémico, Carlos Alfonso. Yo respeto mucho también la posición de Peter Singer, este filósofo inglés que defiende que los animales son un sujeto también jurídico, o pueden serlo, y la naturaleza también puede ser un sujeto jurídico, porque ahí vendría entonces la Laudato Si del Papa actual, ¿dónde la ubicamos? Ese es un tema ahí polémico que tú tocaste. Bueno, y el otro tema polémico me parece que es cuando tú al inicio, recién al inicio, hablas de algo así de la ética o de la policía, digamos, del comportamiento de la policía, del ejército, digamos, de la policía en estos últimos tiempos. Yo creo que mientras dependamos todavía en Colombia de la doctrina de la seguridad, ¿sí? Del enemigo interno que nos impone Estados Unidos y nos impone el consenso de Washington, pues ahí no hay nada que hacer con nuestra policía. O sea, nuestra policía seguirá actuando así porque es una imposición de los Estados Unidos con la doctrina de la seguridad del enemigo interno, que tú eso lo conoces supremamente bien. Entonces, yo creo que ahí no es un problema ético con la policía. A la policía le pueden dar cursos y cursos y cursos de ética. Eso no sirve para nada. No, no, te lo digo así, es un pesadito muy personal, ¿no? A nuestra policía le pueden dar y a nuestro ejército cursos de derechos humanos y de ética. Eso no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? De pronto soy muy radical. No sirve para nada porque Colombia es esclava de Estados Unidos, y lo digo sin vergüenza, y mientras nuestras élites sean esclavas de Estados Unidos, tienen que seguir al pie de la letra la doctrina de la seguridad del enemigo interno. Luego ahí no hay ética que valga. Manda Estados Unidos y sabemos que Estados Unidos no tiene amigos, como dicen algunos estudiosos, sino tiene son intereses. Esto, Carlos Alfonso, gracias por tus reflexiones. Gracias. Bueno, dos comentarios. Gracias, Arturo, por sus planteamientos. Primero, el Papa Francisco en Laudato Si nunca por ningún lado insinúa que la naturaleza tiene que someterse a ser sujeta a derechos para que la ley la proteja mejor. No. Él habla en términos éticos, dice, y en términos lógicos. ¿Cómo es posible que nosotros los humanos que dependemos de la naturaleza para poder sobrevivir bien, la sigamos destruyendo? Eso es el mensaje básico y muestra con cifras y toda cuestión. Lo que pasa es que como vemos que el único límite del bien y del mal hoy día es la ley, y que dentro de la ley lo que más convoca es los derechos, le estamos dando derechos a todo. Pero en la práctica, un río, como también el río Atrato, si no estoy mal, se declaró sujeto de derechos. Es en el fondo una semiverdad, para no decir una mentira. Se podría haber hecho, no sé, una ley que obligue a los gobernadores y tal, con plazos y demás a hacer tal cosa, o a los alcaldes. Sí, eso está bien, pero decir que es derechos, lo que pasa es que tenemos el discurso de los derechos metidos y como lo hemos ampliado tanto, se nos han ido perdiendo de contenido los derechos. Bueno, pero sí sé que es un tema polémico, pero está en los debates culturales actuales. Y lo otro, no es imposición de Estados Unidos que la policía sea así. Me da pena contradecirte. La Policía Nacional militarizada, un detallito nomás, la policía no debería tener generales, ni mayores, ni coroneles, esos son grados eminentemente militares. La policía debe ser comisionado mayor, comisionado segundo, no sé qué cosa, así como se hizo con los suboficiales. Los suboficiales en la reforma del 90 y pico
empezaron a ser intendente, subintendente, patrullero y demás. Le quitaron el cabo sargento y demás, que son grados militares. La Policía Nacional se militarizó en el gobierno de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla vio ahí la solución a la policía regional y local, que se dejó llevar por la ideologización de liberales y conservadores, la guerra política, la violencia política, y entonces dijo, no, saquémosla de allá, porque con la policía politizada, los chilavitas y demás, este país no va a marchar. Entonces consideró importante sacarla, volverla nacional, colocarla en el Ministerio de Defensa o Ministerio de Guerra, que se llamaba, que se partía a la base, que no era un ministerio politizado, ideologizado, sino de política, pero de Estado. Hoy día, dentro de la ética, estaría eso. La policía se tiene que civilizar, pero de verdad, porque la acción policial no puede ser de enemigos. No pueden ver al muchacho así esté tirando piedra como un enemigo. Un momentico, es un muchacho que está produciendo desórdenes. Hay que colocarlo, hay que frenarlo, hay que disuadirlo, lo que sea, pero no matarlo. Bueno, gracias. Sigamos. Gracias, sí. Agradecer a Carlos Alfonso precisamente por plantear un tema de esa dimensión, que nos pone a reflexionar sobre eso de la verdad, el concepto de verdad y la relativización de lo que está ocurriendo frente a los derechos, a la política, a la forma de actuar, a la conducta y al comportamiento humano, que no tiene el coraje para aceptar las cosas en su verdadera dimensión. A mí me surgió esa palabra, la palabra coraje, para decir la verdad. Y reconozco la verdad como un valor humano y social, ¿no? Tiene esos dos elementos fundamentales. Y rescato esa capacidad, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de entender y de comprender la verdad, de descubrir la verdad. Ese es un valor fundamental en el hombre, ¿no? Tiene esa capacidad. Uno sabe cuando alguien le miente, o sea, el hombre es capaz de discernir en un diálogo, en una circunstancia, cuando hay un eufemismo o cuando hay una situación que debe ser determinada por su nombre. Y ahí es donde entra esa verdad como valor personal, pero valor para la inteligencia y para la conciencia. Fíjense que ahí entra ese valor personal del coraje para reconocer y decir la verdad, no tratarla ni distraerla y no decir las cosas como son. Por ejemplo, fíjense eso también de la positivización, esa exageración de la positivización del derecho cuando ese tiene límites, el derecho tiene un límite. Y ahí lo que tenemos que rescatar es el derecho natural, que es el que determina, que no es el que brota de la voluntad del hombre, sino de la naturaleza humana, y cuya medida es la naturaleza del hombre o la naturaleza de las cosas. Fíjense que frente al problema de la naturaleza y del río, lo que hay que reconocer es esa naturaleza de la cosa y de la protección que merece la cosa en el derecho para que no sea vulnerado ese derecho. Es un comportamiento humano el que afecta a esa naturaleza y la ha llevado a la circunstancia en que se encuentra por un modelo que ha sido nefando hasta ahora, ¿no? Que también tenemos que cambiar ese modelo que ha causado tanto daño. Entonces, me parece que el traer a un tema de discusión la verdad y la relativización de las cosas, la positivización y su límite que tiene la positivización, cuando el hombre es capaz de crear una ley para el bien, es para el bien, para la organización, para defender el orden natural de las cosas. El valor de la inteligencia en la verdad. El hombre es capaz de discernir la verdad y por lo tanto va a la conciencia como lo vimos, ¿no? Afecta esa dimensión humana que es la conciencia. Así que da para mucho el tema y seguramente cada uno de nuestros integrantes podrá aportar sobre el tema de la forma como debemos obrar. A uno le recuerda cómo la positivización y la mentira llevan a intentar o promover un cambio de la Constitución para permanecer en el poder, por ejemplo. Se valen de toda esa maquinaria, esa forma de lo que es la mentira y el engaño, la posverdad, para hacernos creer como verdad en esa emoción, de llevar a la persona a la emoción para convertirla en la pérdida de la conciencia, para llevarla a tomar una determinación debido a la forma como lo llevan en la mentira y en el engaño
para que tome una decisión que no es justa. Entonces, el derecho es lo justo, ¿no? Es lo justo. Gracias, Carlos Alfonso, y a todos los que nos están acompañando en este importante tema. Que es muy cierto lo que dice Miguel, el derecho es lo justo, pero hoy día, lamentablemente, tendremos que decir, el derecho debe ser lo justo. ¿Por qué debe ser? Porque es que se ha dejado positivizar. Y el positivismo, en cierta forma, frena para que el juez mire más allá y vaya a lo justo, y no solamente... Hoy día, a ver, pegamos a colación aquí un asunto muy claro. El expresidente Uribe. El expresidente Uribe está despreocupado y llegó a buscar testigos por todos lados porque a él le importa la verdad procesal, no la verdad verdadera. Y entonces, y los abogados están ahí dándose por todos lados y sacando por aquí, por allá, y discusiones y la opinión pública, y la cosa, porque vos quieren mostrar la verdad procesal, no la verdad verdadera, la justicia, como dice Miguel. El derecho es lo justo. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que tengo una parálisis facial, entonces tengo un poco de dificultades para hablar, pero voy a procurar hacerlo. Se te entiende bien, gracias, gracias. Adelante. Lo primero, solicitar al profesor Carlos Alfonso Velázquez. Es un tema que está a la orden del día y la verdad es que este gobierno nos ha ubicado en este escenario del relativismo ético. Han sido varios los escritores, los columnistas que se han referido al tema de esta posverdad, de este manejo de eufemismos, que pareciera implementar ese negacionismo que ha sido característico de este gobierno. Y eso es algo muy peligroso para una democracia. Entonces, considero yo, profesor Velázquez, que este es un tema que está a la orden del día, que debemos multiplicarlo y como le propuse, vamos a incluirlo en nuestro libro de pensamiento crítico que vamos a publicar en diciembre en el Centro de Pensamiento Libre. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pero sí, pero más que este gobierno, parece que no tiene el talento suficiente para hacer lo que tú dices. Más que este gobierno ha sido el partido de él, pero tampoco ha sido solamente este gobierno. Eso del relativismo y del positivismo viene de tiempo atrás, incluso ni siquiera en Colombia, sino desde Occidente. Desde el siglo XVIII, XIX ha venido creciendo. Nosotros, me acuerdo mucho que tú decías una cosa que te llamó la atención en la charla con Enrique Serrano, que tú preguntaste, me corrijas si estoy equivocado, si la independencia se había hecho de espaldas a los colombianos de verdad. Al concepto de nación. Al concepto de nación colombiana. Y Enrique dijo que sí, pero yo la interpreté, no sé cómo la interpretaste tú, que se hizo de espaldas a la cultura verdaderamente colombiana, porque se trajo importada de Europa y no la supimos asimilar, y los dirigentes políticos no supieron hacerla, compartir, asimilar. Por ejemplo, los indios son eminentemente comunitarios. Los colombianos mestizos que nos cruzamos con los indios tenemos tendencia a la comunidad. Tú en Pasto lo has visto desde que allá, en vivo y en directo. En cambio, de Europa vino el individualismo, y el individualismo choca con el comunitarismo. Gracias. Pues las nuevas tesis que las sostiene Guillermo Pérez en un ensayo fabuloso que se los voy a compartir, es que no solo este proceso de independencia se hizo de espaldas al concepto de nación, sino que realmente el problema de fondo es que Colombia no ha construido una verdadera nación, por los aspectos que revela el profesor Velázquez, precisamente, porque no hemos encontrado una identidad propia,
Y en general en Latinoamérica se vive este fenómeno. Por eso Latinoamérica no ha podido consolidar unos organismos multilaterales que representen realmente la identidad de Latinoamérica. Recordemos que en los tiempos de Chávez se hizo unos organismos multilaterales como el ALBA y otro económico que obedecían a intereses de ideología. Y en esta nueva época se forman unos nuevos organismos como la Conferencia de Lima y otras que también obedecen a otro tipo de ideologías. Entonces, la ausencia de esa identidad, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, hace que estemos totalmente rezagados y no podamos construir precisamente esa propia identidad que se debe transmitir en una propia economía, en una fortaleza económica, democrática, etcétera. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un país, es una nación, pero sin embargo, el titular del libro que también saca Enrique Serrano, Colombia, una nación a pesar de sí misma, escrito por un extranjero, por David Busnel. Fíjate que nosotros nos vemos así, como lo que tú acabas de decir es cierto, así nos vemos nosotros porque no hemos encontrado nuestra identidad y menos hemos sido orgullosos de ella, porque si no la encontramos, ¿somos orgullosos de qué o valoramos qué? Es que encontrar la identidad es para valorarla y corregir lo malo, lo bueno, bueno, lo que sea. Pero fíjese, a mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes recuerdan, hay un intelectual, no sé si todavía vive, gringo, que se llama Samuel Huntington, que él empezó a hablar de la guerra entre civilizaciones que se veía venir. Él escribió, creo que a comienzos de este siglo, si mal no recuerdo, o recién salió el libro de Fukuyama de la democracia, el triunfo de la democracia liberal después de la caída del muro. Bueno, él habla de las civilizaciones y, curiosamente, a Latinoamérica, oiga, Latinoamérica, no toda América, sino Latinoamérica, la coloca como parte de una civilización diferente. Somos diferentes a la civilización occidental, que incluye a Europa occidental, en general Europa y Estados Unidos y Canadá. Nosotros no, somos de otra civilización. O sea, que la gente de afuera sí nos ve diferentes en nuestra cultura, nuestra real cultura. Tenemos es que desenterrar eso y encontrarla a nosotros mismos. Tú dijiste algo demasiado importante, es ese concepto de que pareciera que parte de nuestra cultura se llevara como algo vergonzante, y entonces es lo que impide que se construya realmente esa identidad. Y entonces pienso que es por ahí donde debemos trabajar. Entonces, si no, la sociedad va a seguir dividida entre los que se creen descendientes directos de españoles y los que entonces se creen de las etnias indígenas puras, y resulta que nosotros somos todo eso. Y resulta que conservamos unos reductos de culturas indígenas que debemos aprender a mantenerlas puras en primer lugar, a respetarlas, a quererlas y ayudarles a que encuentren su propia espacio y su propia dignidad. Y este tema está a la orden del día con lo que pasó en Popayán con Belalcázar, que lo que generó fue una serie de divisiones y de odios inicialmente en redes sociales, pero finalmente sí se logró el propósito que de pronto buscó ese movimiento comunitario indígena, que fue abrir un espacio de reflexión, y finalmente el Ministerio de Cultura opta por no mantener esa estatua que ofendía a un lugar sagrado, que era una pirámide artificial de los indígenas, y pues se va a buscar a través del diálogo y concertación un nuevo espacio. Entonces, esos ejercicios que han sido de facto nos pueden llevar entonces a buscar esas reflexiones necesarias. Profesor Velázquez, mañana les voy a compartir un artículo que saqué en El Nuevo Día, donde hablo de esa reflexión necesaria sobre los íconos y símbolos en nuestro país. Y recordemos
Enrique Serrano dio una entrevista en El Tiempo a raíz de esta derrumbe del caso de Belalcázar, y una de sus propuestas para lograr concordia, él dice, bueno, es que destruir estatuas no aporta nada, no edifica nada, no a la nacionalidad o lo que sea. Entonces, más bien pensamos en erigir algunas estatuas de indígenas que falten, no sé, hay que buscar, allá vimos indígenas, entonces erigir estatuas de indígenas también, porque se vea las culturas ahí. Somos el país, oigan bien, incluso creo que en Latinoamérica, el país donde el mestizaje se llevó de manera más completa y menos traumática. Con algún peruano amigo hablaba, por ejemplo, que en el Perú todavía, en los estadios de fútbol, se ve unas tribunas solamente para indígenas y otras para mestizos o blancos. En Colombia eso es impensable. Valoremos eso. Gracias. Beatriz está pidiendo la palabra, adelante. Sí, muchas gracias. No, yo solamente agradecer, profesor Velázquez, por su exposición, si bien no logré estar todo el tiempo porque me entró una llamada y necesitaba pues responderla. Pero bueno, me quedan muchas cosas muy interesantes de su exposición, también de los comentarios de las personas que lo han hecho. Considero que cuando bueno, en verdad lo vi, tomé una foto o logré escribir algo, pero lo que influye en el relativismo ético, y habló del influjo masivo de los medios de comunicación. Yo considero, y es una de las cosas que más me preocupa, y es en relación al lenguaje. Muchas veces la falta de respeto que tenemos al expresarnos hacia algún político, en fin, incluso cualquier persona. Entonces, considero que en este relativismo cultural y ético, la permisividad en todo orden de ideas me parece muy delicado y también muy peligroso porque, pues, como seres humanos, y yo también soy católica, pues el respeto por el otro, como ser humano, como persona, por su dignidad, etcétera. Entonces me parece que esa es una de las cosas que considero que se debería trabajar más, el lenguaje, en cuanto al respeto. Después los videos muy interesantes, voy a buscar la película. Me interesó mucho lo del libro La democracia, porque yo soy psicóloga y en relación a las emociones también es muy delicado los juicios de valor, sí, las verdades a partir de las emociones que se van instalando, verdades entre comillas, no sé cómo llamarlas. En fin, y lo del relativismo cultural y ético, sí, coincido también que es una realidad en la que estamos inmersos y que vamos a tener, pues ya lo estamos viviendo, épocas muy difíciles, porque ese relativismo si se instala, no sé, en la salud, en la política, en la economía, es muy peligroso, o sea, ya lo estamos viviendo. Y toda esa mirada que hizo de Estados Unidos, toda esa falta también de identidad que tenemos, esa vergüenza que también el señor Carlos conversaba ahorita, me parece que debemos ahondar mucho en esa identidad, en esa riqueza que tenemos en toda nuestra historia, porque me parece que la identidad todavía está muy construida en el narcotráfico. Colombia es narcotraficante, pues a mí en alguna oportunidad, estando, no recuerdo si era en Italia o en fin, pero alguna persona dijo, cuando yo dije que era colombiana, que era de Medellín, de Pablo Escobar, y yo dije, no, del café, de las flores. Me dio entre tristeza y honestamente también mucha rabia, que solamente esa figura, cuando hay tantas cosas buenas y valiosas. Entonces ese rescatar también, ese escribir, promover cosas positivas que hacemos, que se hacen, me parece que hace mucha falta también y que está muy ligado, sí, también los medios de comunicación, la televisión, la radio, a todo lo negativo y lo negativo, que es verdad que existen y que no es para eliminarlas, pero me parece que también debemos buscar espacios y cosas que hay buenas, muy buenas, personas y pensadores excelentes. Entonces también promover, por ejemplo, este espacio, y agradezco mucho la invitación. Eso, gracias. Gracias, Muchas Beatriz. gracias, muy estimulantes sus palabras, Beatriz.
nos alegra que estés en tónica en lo que estamos, hacia dónde estamos caminando. Muchas gracias. Profesor, en este tema no es solo, digamos, el tema de erigir unas estatuas de uno o dos indígenas, sino nos toca tener mucho cuidado en esos lenguajes, precisamente porque lo que se requiere es abrir un espacio real de discusión sobre los íconos que nos representan, porque una estatua tiene una carga subjetiva impresionante, de tal manera perdóname. Sí, perdóname, para cortar, es que Enrique Serrano no lo dijo para que en sí fuera la solución, sino que él dijo, es decir, sería preferible construir estatuas de indígenas también lo entiendo y es que no derrumbar otras, no, de pronto sí es necesario derrumbar o trasladar estatuas, porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con los movimientos iconoclastas si no se hacen diálogos necesarios, porque te pongo un ejemplo que hemos tenido la oportunidad de hablarlos en espacios contigo, es que, por ejemplo, el hecho de que se tenga una estatua de Simón Bolívar en Pasto cuando estamos a puertas de cumplir 200 años de la masacre del pueblo pastuso el 24 de diciembre de 1822. Entonces, si no se hablan diálogos necesarios para ello, es donde se producen estas reacciones del pueblo. Entonces, conocer nuestra historia es muy importante y seguramente habrá necesidad de trasladar algunas estatuas que pueden ofender una identidad cultural o una identidad histórica. Pero sí, de acuerdo, trasladar mucho mejor que destruir. Exacto, es que si se abren diálogos, la consecuencia es trasladar. Si se cierran diálogos, entonces las consecuencias de facto podrían ser destruir, y yo no estaría de acuerdo con esa última posición, pero sí con abrir los espacios de diálogos. Les escribí ahí, no sé si ustedes conocían la historia de don Gonzalo Rodríguez, que fue el primer precursor de la independencia en Pasto, 1558. Qué pena. Antes de Antonio Galán. Bueno, gracias, Carlos Ignacio. ¿Hay más comentarios? No, sobre esto quería también decir un pequeño aporte, esta conversación sobre las estatuas, que al final pues también apuntan a la memoria histórica, ¿cierto? Entonces, pienso que al final podemos terminar en un museo, pueden terminar muchas de estas estatuas en un lugar donde se reconozcan a unos y a otros, porque es parte de la historia, o sea, más que sí, claro. Magnificar a ciertos personajes o tumbarlos, es más bien decir, bueno, esto fue y aclarar esa verdad que está ahí histórica. Entonces pienso que ese puede ser un buen lugar, esos centros de memoria histórica para hacerlo. Creo que Mario Pinzón tenía algún aporte. Mario, adelante. Sí, señor, muchas gracias. Pues lo primero, agradecerle al señor Velázquez por su exposición, también a Miguel Niño por la invitación a escuchar estas reflexiones tan importantes de parte de todos los participantes. Y subrayar dos cosas, comentarles una reflexión que hice a raíz de la invitación y proponer un tema a ver en qué ámbito se pudiera dar, ¿no? El tema de la identidad, yo creo que es un trabajo fundamental porque tal vez las comunidades indígenas sí tengan una identidad, una cosmovisión que ha sido agredida, avasallada, pero los mestizos realmente no sabemos quiénes somos. Y no saber quién se es, que pienso que es una situación bastante necesitada de solución. Eso de pronto, y de ahí el valor de estas reuniones donde se constituyen gérmenes de
de reflexión y de acción, ¿no? De acción, no puramente cuestiones intelectuales, sino que incidan efectivamente. Por eso valoro mucho el trabajo que hemos hecho con Miguel Niño en lo relacionado a las escuelas de formación ciudadanas, donde se aprende actuando, así sea en escalas muy pequeñas. Acá en el pueblo donde yo vivo, se ha conformado algún grupo, un germen, y actuamos sobre cosas tan concretas como la calidad del agua, tema de la educación, en fin, construyendo ciudadanía. Me tuve que concentrar muchísimo porque ustedes son muy eruditos en temas jurídicos y filosóficos, algo que valoro y envidio, pero la visión mía es, mi formación profesional fue como arquitecto y urbanista, entonces yo creo que me expreso más como ciudadano. La reflexión, cuando me hizo Miguel la invitación, la planteé en un par de párrafos que les quiero compartir. Repito, de pronto sin mucho rigor conceptual. Escribí lo siguiente: las sociedades muy atrasadas, carentes de cultura política y educación, delegan su gobierno en personas, en caudillos, en dictadores, independientemente del nivel de maldad o bondad del elegido. La ciudadanía está actuando con pereza e irresponsabilidad, está renunciando a vivir en verdadera democracia, está renunciando a ejercer el poder, a decidir y construir su destino. En Colombia, me atrevo a decirlo, no hay democracia. La gran tarea es construirla. Y esto no se hace eligiendo redentores, se hace construyendo democráticamente un proyecto de país. Que quiénes van a ser los funcionarios es cosa muy secundaria. A la pirámide hay que darle la vuelta. La comunidad arriba mandando, los funcionarios debajo obedeciendo. Esa fue pues una reflexión que me hice. Y finalmente, si hubiese posibilidad de tener alguna charla relacionada con el tema de la legalidad o la ilegalidad de unas plantas que creo que exacerbaron todos los males de nuestro país. Yo creo que los primeros actos de corrupción en la República los cometieron nuestros próceres, y esa tradición de corrupción creo que no ha parado desde que los criollos reemplazaron a la corona española. Pero este tema del narcotráfico, de la ilegalización de unas plantas, exacerbó todo esto, y de ahí las consideraciones, de ahí la ética se ha vuelto supremamente flexible, y la descomposición de la sociedad es protuberante. Yo pienso que la situación de nuestro país es extremadamente grave en cuanto a la cultura y a los valores, a la ética. Hay una distorsión enorme, y esa democracia, término que utilizó el señor Velázquez, y que aquí se traduce en el estado de opinión, de manera muy habilidosa y tramposa, el estado de opinión, pretendiendo suplantar al Estado de Derecho. Entonces, ese tema de la legalidad o ilegalidad de estas plantas, no sé por qué los movimientos alternativos u opositores al statu quo vigente no lo están. Hay una propuesta que tal vez el senador Iván Marulanda está planteando, de pronto un poco tímidamente, como tema de regularización, en fin. Pero ese tema pienso que es crucial para que se plantee, porque los daños culturales que le ha ocasionado al país son enormes. Entonces, a ver si fuera posible en alguna oportunidad tocar ese tema.
Eso es mi comentario. Les agradezco, repito, les agradezco muchísimo. Esto es muy estimulante. Aquí le hace, lo ponen a uno a reflexionar, enriquece muchísimo el interés por estos temas y bueno, con mucho gusto asistiré a otra reunión y muchas gracias por todo. Muy amables. Gracias, Mario. Gracias, Gracias. Mario. Muy importantes tus aportes. Con frecuencia, las personas como tú son más sabias que los que se han metido intelectualmente en una cantidad de recovecos y demás y van perdiendo cierta conexión con la realidad, que es otra cosa que nos hace falta en la educación, ¿no? Hemos avanzado mucho en conocimientos. Nos falta avanzar en sabiduría. Por ejemplo, si hoy día se le dice a un muchacho, y yo he hecho la prueba, a ver, ¿usted cómo interpreta el siguiente dicho? Un dicho que a mí me dijeron mis abuelos. Más vale una vez colorado que el resto de la vida descolorido. Y muchos estudiantes se quedan así como desubicados, como que no saben cuál es la lógica de eso. Entonces, y lo de las plantas que dices es muy importante, y ahí está la parte cultural nuestra enterrada, y no sé, en un proyecto habría que mirar, sí, esa legalización, pero a la vez un ajuste muy duro y muy real contra las mafias nacionales e internacionales y los lavados de dinero en los bancos y demás. Eso darle muy duro y a lo otro darle la mano. A los cultivadores, ayudarlos a mejorar su condición de vida. Ese acuerdo con las FARC de sustitución de cultivos era muy importante. Y lo dejaron 99.000, creo que son las familias que firmaron ahí, que estaban de acuerdo con que iban a sustituir con los subsidios del Estado y las dejaron ahí paradas, o las dejaron con los crespos hechos, como se dice. Y finalmente, ya me agrada conocerte porque Miguel me hizo llegar un comentario tuyo que no sabía que había sido usted, pero ahorita lo deduje, de que sí es mejor hablar de proyecto de país o proyecto de nación, por aquello de los nacionalismos. Sí, los nacionalismos tóxicos, sobre todo como el alemán, precisamente, fue un nacionalismo muy tóxico. Nacionalismo tóxico es el de Trump, el que está promoviendo. Pero el concepto de nación, lo que pasa es que país en propiedad es el territorio, el terreno. Se habla de país vasco, por ejemplo. Nosotros podríamos hablar del país caribe, o del país pastuso, qué sé yo, o el país llanero. Pero el concepto de nación que buscamos nosotros aplicar o practicar es un concepto edificante, rescatar tradiciones, costumbres y valorarlas. Eso sería un nacionalismo o un concepto, no un nacionalismo, un concepto de nación sano, no tóxico como esos otros, pero muy inteligente y muy oportuna tu propuesta de pensar si hablamos de proyecto de país o proyecto de nación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que vamos cerrando, ¿les parece? En nombre de la corporación les agradecemos por su participación, sobre todo su participación activa y también los que han estado atentamente escuchando. Seguramente vamos a tener oportunidad de continuar estos diálogos. Invito a Miguel que si nos puede hacer un pequeño cierre y nos preparamos para el próximo mes. Ya estamos preparando nuestros próximos diálogos de reconocimiento y concordia. Muchas gracias. Adelante, Miguel. No, pues gracias. Agradecer a Carlos Alfonso su presentación, su disertación, la reflexión, el tema que nos interpela, ¿no? En esa búsqueda de qué somos los colombianos, qué nos identifica, nuestras raíces, y seguramente sí, como lo decía, están ahí, subyacen, o sea, si las cosas positivas que podemos rescatar y que tantas asociaciones y entidades hacen, y personas, ¿no? Una de nuestras funciones de la corporación precisamente es generar estos diálogos para encontrar respuestas. Ese es uno de los motivos que nos llevan a formar la Corporación Reconocimiento y Concordia. Y ahí está, pues, de la formación ciudadana, ¿no? Que tiene el significado de generar compromiso,
más allá de la democracia electoral, se da paso a las obligaciones vinculantes con el mandato moral, con los mandatos éticos, que se expresan por medio de deberes, de acciones concretas, que continuaremos seguramente, como lo dice Carlos Ignacio, y los invitaremos para que vayamos abriendo este diálogo, ¿no? Y lo pongamos en práctica donde estamos, en el barrio, en la ciudad, en el municipio. Hagamos esa acción positiva de ciudadanía consciente que es capaz de intervenir dentro de las actividades de su propio municipio, ¿no? Entablar un diálogo con los alcaldes, con los concejales, decirles la verdad cuando corresponda, luchar por las causas comunes. Eso es lo que nos proponemos y agradecemos a ustedes su participación. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Muchas Carlos gracias. Alfonso. Gracias. Carlos Alfonso, excelente el tema que hemos desarrollado, que has desarrollado muy bien. Y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas Bueno, noches. buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, que estén muy Buenas bien. noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. gracias, muy interesante. Buenas noches. Gracias. Buenas noches y gracias. Gracias.